Una pregunta loca y peligrosa. ¿Te diste cuenta la calidad de amigo, el saber, el conocimiento, lo que tienen para ofrecernos, lo que podemos todavía sacar de esas cabecitas y transponer en los jóvenes? Increíble. Fue increíble. Para mí fue una experiencia increíble. O sea, hablo por mí, pero también hablo por los que estuvimos, mis compañeros, que lo charlamos a esto después. Es un lujo haber podido conocer a alguien como Ernesto Jauretche, es realmente un lujo. Y Roberto es lo suyo. Sí, lo que quería decir ahí es que él me contó que no venía a la provincia hace muchos, como 10 años más o menos, entonces imagínate que las cosas que teníamos para charlar sobre Tucumán, y Roberto, que tiene muy agilizado toda esta cuestión, esta mirada política sobre el patrimonio, a mí también, o sea, me impresionó muchísimo todo lo que nos dejaron, lo que nos hicieron reflexionar y lo que nos dejaron como tarea en nuestra propia ciudad, ¿no? La verdad que el encuentro con ellos fue la mejor manera de cerrar el año, creo yo, y también de llenarnos de esperanza y de motivación para lo que va a ser el año que viene. Yo la verdad que presentarle a estos amigos, a mis jóvenes amigos, hombres políticos, pero que no están en cargos partidarios, ni en cargos electivos, ni en cargos de funcionarios públicos provincial, pero conversar de política y conversar de lo que es la política cultural, la política patrimonial, la política de la globalización, la geopolítica, y que empiezan a hablarte, y a su vez del amor a la patria, que es nada más y nada menos que se ve en cada ladrillo que es nuestro patrimonio, o en cada hecho, o en cada música, o en cada... da una alegría. Bueno, creo que cumplimos. Al menos yo cumplí, creo que con ustedes, de haber presentado a tu amigo y haberles dicho, he levantado un poquito de ansiedad para que ustedes puedan conocerlo. Espero que haya sido cumplido. Y nosotros los jóvenes cumplimos en escuchar esta historia, en escuchar lo que ustedes vivieron hace 15 años, la historia de las puertas, que además no solamente habla de lo que pasó hace 15 años, habla de todo lo que fue el centenario, habla de la independencia. Entonces, recorrer esos 200 años, para nosotros, para los jóvenes, fue una formación histórica y política tremenda. O sea, lo que pudimos aprovechar de esta experiencia de producción fue riquísimo. Yo no sé si todas las producciones audiovisuales y de cine tienen en su proceso esta formación. Yo me quedo sintiendo que fui testigo y que fui partícipe de algo que es un lujo realmente. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes, un poquito de lo que fue esa charla acá, un loco y peligroso poco convencional que hicimos ese día, más íntimo. Por ahí van a ver esto de más planos de cara, ¿no? De rostros, expresiones, porque es con lo que queríamos que se queden también cuando lo grabamos. No solamente lo que dicen, sino cómo lo dicen. Vamos a compartir un poco de eso, de esa charla que duró como 3 horas. Bueno, vamos a rememorar algunos momentos, ¿no? Pero demostramos que en lo loco y peligroso, y con estos amigos, al menos estos amigos jóvenes, que con la política es transformadora, y con la política se puede transformar nuestra sociedad, y mucho más ellos que tienen todavía todo un camino por andar. Loco y peligroso, pero muy cierto. Me parece interesante contar también cómo vos das con los archivos del documental de las puertas, porque esto nos agarró en plena pandemia, cuando uno volvía a la casa, pasa mucho tiempo en la casa de repente y empezás a revisar cosas por ahí que no están a la mano todos los días, y ahí salen estos archivos, ¿no? Los crudos, digamos, de las puertas. De hecho, creo que lo primero fue que vos los viste y estabas así como, mirá esto que hemos encontrado, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, eran los cassettes VHS, y yo tenía una maquinita que andábamos filmando absolutamente todo. Pero bueno, pasar de VHS ya no tenía... La calidad es muy baja, claro. Pero relación a la demanda de hoy. Claro, en aquella época era importante. Era importante, era precio en dólares y era difícil conseguirlo, bien. Y bueno, en la pandemia empezaba a mirar y decía, ahí está la caja, son 2, 3, 4, 5 cajas llenas de VHS. Y bueno, era pandemia. Era poder verlo, no puedo verlo. ¿Por qué? Porque no tengo el cassette adaptador para que salió en ese momento, para el otro que era más grande, para el amigo que... Bueno, entonces decía, ¿y cómo hago para verlo? Y digo, bueno, debe haber personas que están así encerrados como yo, que ahí está todo el país. Y bueno, digo, alguno debe estar en la casa con máquinas para poder hacer algo. Me pongo ahí, encuentro una persona y me dice, sí, me dice, yo te lo digitalizo a todos y no tengo nada que hacer.
Y le dije, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te lo llevo? Le digo, bueno, yo me voy a tomar el auto, me voy en algún momento, te lo llevo y chao. Y le llevé 3 ¿Aquí en cajas. Tucumán encontraste que Sí, es un profesional que si me voy a la casa de comercio ahora me da, no sé, para el año que viene me da turno. Es Jaco. Sí, Es Jaco. él hacía eso. Bueno, y el propio Jaco me dice, estoy en mi casa con máquina, pero tengo muy poco trabajo, casi nada. Entonces le dije, te dejo cuatro cajas. Y me dice, pará, me dice, ¿cuánto es eso? Y me dice, son como 17 horas, 18 horas. Y le dije, bueno, no sé, me dilo vos. Me dice, bueno, te voy a cobrar por hora porque no tengo cómo cobrarte esto, son tantas cajas. Bueno, me fui y le tiré la caja. Y cuando me empezaba a mandar por digital, que me lo mandaba en un pendrive, ya directamente a tu compu a ver. Y bueno, empezó a ver cada cosa que dije, las puertas. La memoria, ¿no? Y empezó otra, y empezó, bueno, y eso, cuando ya era peor, porque está encerrado, pues decía, yo quiero hacer algo con esto, quiero hacer algo con esto, yo quiero hacer algo con esto. La ansiedad te iba a matar. Sí. Pero era una locura, o sea, he dejado de verlo. He dejado de ver, pues bueno, lo he visto a mi mamá, lo he visto a mis hijos muy chicos, de bebé, de qué sé yo. Entonces dije, no quiero ver más, y dejé de verlo. Cuando vine le dije a la chica, tomen y veamos qué sacamos de acá, porque la verdad que hay muchas cosas. Y bueno, la puerta, y ahí salió el documento de la puerta. Me empezamos a hablar y decirte, bueno, vamos a hacer algo porque tenemos algún registro. A menos eso que nos lo debíamos, ¿no? Nos lo debíamos, porque nos pasó lo que hablábamos ayer con otros amigos, Leticia, que bueno, cuando decía, lo que pasa es que, a ver, ese día estábamos, que nos cuidábamos de la nación, que nos cuidábamos de los diarios, que nos cuidábamos del gobierno provincial, que nos cuidábamos de lo que pasaba, que nos cuidábamos que todo salga bien, que nos cuidábamos que esté bien puesta la puerta, que nos cuidábamos que llegue, que nos cuidábamos que el chofer del camionero... Sí, todo. Y no nos disfrutábamos, y no disfrutábamos del momento que era nuestro. En fin, nunca nos hemos puesto a charlar en detalles porque qué iba a pasar. Entonces decíamos, bueno, nos devolvamos esto. Pero encima terminó el acto y salimos rajando, acordate. Y claro, terminó el acto y tuvimos que salir. Era el 9 de julio, era todo un evento, era el último año de Néstor Kirchner, vamos. ya estaban elecciones, ya había pasado, no, íbamos a las elecciones de los... Claro, era todo... Elecciones nacionales teníamos ahí nomás. Ahí nomás, claro, en octubre. Sí, iba Néstor, llegaba Cristina. La renovación del En octubre. 2007. Claro. Y yo me vuelvo al tango 02 con los milicos y el Chevalier, y digo, pero pará, tengo que ir a buscar la valija. ¿Dónde está? En el hotel tal. Pará, agarra uno de los milicos y dice, andate al hotel tal a buscar la valija, así que te den la valija el arquitecto bien, en 5 minutos nos vamos. Claro. Pero en aviones privados. ¿Y ustedes qué sentían, por ejemplo, ayer los tres, digo, para cualquiera que me conteste? Porque de alguna manera al ver el documental, cuando ustedes hicieron esto en 2007 no tenían conciencia de lo que estaban haciendo, pero estaban generando parte de la historia. Cuando uno es el actor de la historia, no lo toma conscientemente o no tiene, digo, la conciencia esa del momento que están viviendo. Pero hoy a la distancia, con las puertas en Tucumán, con lo que vieron ayer del documental y lo que moviliza esto de alguna manera en el sentido de nuestra identidad, ¿qué sienten ustedes hoy? La mirada del documental tiene dos perfiles, digamos, dos perspectivas. Una es que nos parece a nosotros, los autores, los realizadores. Otra es que creemos nosotros que estamos comunicando y que pensamos que la gente va a recibir con esto. Creo que hay que trabajar las dos cosas por separado de alguna manera para poder entender. En un sentido, para nosotros es como la objetivación, como la materialización de una cantidad de hechos que uno desarrolla y realiza sin tomar muy en cuenta el sentido que tienen y las cosas se van conformando por sí mismas. Hay una cosa que tener en cuenta, en cine como en cualquier otra disciplina, la suma del conjunto, la totalidad, siempre es superior a la suma de las partes. El resultado siempre es más sorprendente que lo que uno imaginó que era. Por más que uno construya un documental cuidadosamente, tratando de buscar claramente el sentido de cada una de las partes del documental, cada una de las etapas, cuando lo mira al final, dice, caramba, esto es mucho más de lo que yo quise decir. Esto pasa siempre con la producción, particularmente con los documentales, porque el documental no tiene guión en general. Entonces el guión se va construyendo al mismo tiempo que se va construyendo la película. Entonces vos no tenés posibilidad de movida de pensar cómo se va a desarrollar. No,
adquiere vida propia. Los personajes, los acontecimientos, la escena, el ámbito, el clima, todo adquiere vida propia en el cine y habla por sí mismo. Y lo que dice, la suma de lo que dice, es siempre más de lo que el autor, el realizador, imaginó que iba a ser. Esto es la sensación que yo tengo respecto del documental. El documental es mucho más de lo que yo pensé que podía llegar a ser. En parte porque objetiva, concreta, una actitud apasionada de la vida que tampoco te permite pensar demasiado. El documental es para pensar, es para elaborar, es para reconstruir. Claro, para tomar distancia. Claro, tomar distancia, pero reconstruir el hecho. Y ahí entonces entra a pesar el otro tema. ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué objeto tiene este documental? ¿A quién está dirigido? ¿No? Y este es el otro asunto que creo que es la otra mirada, que es la mirada no del realizador, sino de la mirada de afuera, no del protagonista, sino de la mirada del que está observando, el observador. ¿Qué va a pensar la gente al mirarlo? Primero va a haber un grupo de audaces dispuestos a que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de obstáculos que parecían imposibles de superar, van realizando paso a paso una voluntad política. Esto para mí es importante y para mí es el principal mensaje que brinda, sobre todo a la juventud. Proponerse algo, ponerse a hacerlo, reconstruirlo, siempre es difícil, pero los resultados siempre van a ser superiores a tu propia capacidad de pensar cuál va a ser el final, volviendo un poco a la concepción anterior. Y eso es lo que yo creo que el documental aporta una perspectiva en el plano de eso de lo que yo decía ayer en la presentación. Cuando nosotros pensamos en el Bicentenario, empezamos, primero la idea era, y así lo planteaban los porteños, así lo planteaba el gobierno de la ciudad, es el segundo centenario. Mentira, no es el segundo centenario, es el bicentenario, es el bicentenario de todo el país. No es el segundo centenario de un acontecimiento, es el bicentenario de toda una nación que se está construyendo a sí misma. Es parte de un proceso, no es cierto que hay una parte que termina en 1910 y otra que termina en 2010. Hay una continuidad. Y esta continuidad además hay que pensarla con la responsabilidad de que va a haber un tricentenario. Y en ese tricentenario nosotros vamos a ser juzgados por lo que hicimos como generación del bicentenario. Seguimos compartiendo con ustedes en Lo Loco y Peligroso lo que fue el segundo momento de nuestro encuentro con Ernesto Jauretche, con Roberto Green, con Jorge, después de haber sido testigos del estreno del documental de Las Puertas, ¿no? Que es el motivo que los convocó a ellos. Tuvimos 3 días compartiendo que fueron realmente muy valiosos, que van a quedar en nuestros recuerdos y que nos van a acompañar para todo lo que encaremos de ahora en adelante. Y bueno, queremos cerrar esto mostrándoles esta segunda parte de la conversación, del momento que pudimos compartir con ellos antes de que se volvieran a Buenos Aires, ¿no? Bueno, agradecer también a todas las personas que se involucraron, que nos ayudaron, que fueron parte, que nos acompañaron, que recordaron, que nos mandaron una foto, que nos mandaron un abrazo, un saludo, un cariño, porque les hizo recordar esto, y por supuesto a todos los amigos de Ernesto que también se llegaron para poder darle la mano a Roberto, a la Casa Histórica, a la institución, a la Legislatura de Tucumán, a José Ricardo Azcárate, a hombres que pudieron trabajar al y Museo nos pudieron, de Luján, perdón. al Museo de Luján. Instituciones que nos dijeron, sí, ahí van algunas cosas nuestras, sí, nos interesa, y después nos hacen parte. Así que, bueno, a todos que más que decirle gracias, nuevamente gracias. No vino un presidente, el único que vino es el vicepresidente de Bolivia, porque nosotros teníamos toda una estrategia que en algún momento nos pararon la bandera, ya venía la bandera, y Cancillería dijo: ¿qué quieren que le mandemos una bandera a nosotros prestada a ustedes cuando ustedes no nos invitó ni siquiera a nuestro presidente? Bueno, que venga. No porque está con el pie quebrado, casualmente estaba con el pie quebrado. Vino el vicepresidente ya como una cuestión. Pero sí estaba invitado el rey de España,
que lo invitó Cancillería Nacional. Una vergüenza. Entonces, este es el punto. ¿Qué le podemos decir en base? Porque se repitió en el centenario y se repitió en el bicentenario. ¿Qué le podemos decir a la generación del tricentenario? La patria nuestra no es la patria chiquita, es la patria, tampoco es la mediana, es la grande. Entonces ahí creo que en eso podés aportarnos mucho, Ernesto, y mucho, Roberto. El documental navega sobre dos etapas históricas de la Argentina. Primero, no es lo mismo el 2007 que el 2016. No es lo mismo, y el documental lo señala de una manera bastante, te diría, cruel, brutal, sin contemplaciones, sin pedir disculpas, con las declaraciones del presidente de la Nación cuando dice la angustia que habrán sentido, querido rey. Querido rey, eso Ese es un retroceso histórico de 100 años. Eso es en el documental escrito en el Bicentenario, por la generación del Bicentenario, la presencia del Centenario y también la de la exclusión, por ejemplo, de Artigas y toda la Liga de los Pueblos Libres de la firma de la independencia. Y en cambio, esta generación del Bicentenario rescata, por ejemplo, que la Declaración de Independencia se escribió en 3 idiomas, y eran los idiomas indígenas de este país, que además se reivindicó el pasado hispano-criollo en términos nuestros, no en términos de servilismo al poder, como es el querido rey. Porque nuestros paisanos en aquel momento no tenían angustia, tenían un entusiasmo patriótico espectacular, se los llevaba por delante la patria y tenían que construirla como fuera, como diera lugar. Con este rey corrupto, ¿viste? Una vergüenza. Bueno, ese es el otro detalle. Bueno, entonces yo creo que sí, que está correcto lo que decís vos, está bien. Este mensaje que nosotros damos al tercer centenario contiene también la síntesis del primer centenario. Claro. Y también contiene la síntesis del hecho concreto que estamos rememorando. Que Buenos Aires, más bien, que el país no haya celebrado el 16 como el 10, tiene que ver con la política. Claro. Este es una clara definición de quién gobernaba en cada etapa. Claro. Bueno, y esto tiene que estar claro en la lectura del documental. Ahora, entonces ahí me das pie para decirte, en 1916, lo que es en julio del mes, gobernaban todavía los conservadores. Y en el 2016 también nos toca algo de eso. Tal cual. Porque gana Irigoyen en... creo que 12. Pero gana no, en octubre. Y asume en octubre. Asume el 12 de octubre. O sea, asume después. Él en julio estaba recontando los votos porque estaban en la... Acordémonos que en 1916 era con la... Era de mayo, claro. La elección creo que es en mayo... Y él asume en octubre. Él asume en octubre, pero no era el presidente... No, el 9 de julio no. No estaba como presidente. Bueno, este punto es lo que yo quiero rescatar, porque en el tricentenario, digamos que ya el objetivo era no tener gobiernos conservadores en el para ver si realmente la dan al nacimiento con el 9 de julio de 1816. Digo porque... yo he leído el libro del centenario, cómo se quejaban de que los presupuestos y las obras y qué sé yo, qué sé tanto, era como manipulada desde otro lugar. Fíjate vos, yo siempre me pregunto, a nosotros nos regaló el Parque 9 de julio, supuestamente la festividad nacional. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo han hecho para traerlo al parque? Claro. ¿Y qué había antes? Que había un qué sé yo... Nada, un agujero negro. ¿Cómo han hecho para traer un helicóptero en 1916 cuando no había y lo han puesto al parque? Y después me decían, no, lo que pasa es que le hicimos obras únicas como ser la casa de gobierno, no, la casa de gobierno, si yo he ido a Bolivia y otras igual, y similares. Sí. Quiere decir que si en Bolivia hubo es porque ese mismo arquitecto andaba en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, sí. Y en qué sé yo. Y que venía de París por lo general. Y que venía de París por lo general. Cuando vemos que nos regalaron un par de escuelas más, el Colegio Nacional, que nos dicen el Colegio Nacional, bueno, me he ido a otro lugar y he visto lo mismo. Entonces no es un regalo que nos hacen, son obras que en su momento dicen, digámosle a esto que es tal o cual cosa. Ese es el valor del documental. Claro. El documental no pinta un acontecimiento particular, no es una foto, es un proceso. Okay. Esto es lo que creo que el documental refleja.
Porque esa declaración de Macri, que remite al pasado, nos permite plantarnos en el presente, pero es un mensaje a las nuevas generaciones. Ahí está el punto que quiero que le digamos al... Y me Total. parece que también, mira, encaja mucho en esto el símbolo de la puerta, digo, porque para los romanos Jano era el dios de las puertas, y Jano podía mirar el pasado y el futuro. Esa era, digamos, lo que le había dado Saturno cuando le permite, digamos, que viva en el Lacio, en la zona donde gobernaba. Digo, esa mirada hacia el pasado, ustedes son, digamos, lo más importante en la recuperación de las puertas para nosotros, la mirada al pasado. Es decir, tienen que volver al lugar donde son origen. Este hijo que estaba perdido en Buenos Aires vuelve a su lugar de origen. Me parece que eso es lo primero que se marca. El título es una metáfora. Puertas Claro, es una sí, metáfora. sí, claro, es un símbolo. Esto es lo que Claro, yo creo sí, que sí. más que un símbolo. Habla, el título habla de que se abre, que se cierra, que digamos que avanza, que retrocede, habla que entra, que sale. La palabra puertas es una metáfora de todo el conjunto de la obra. La puerta se Esto me inició- parece que Sí, es sí. necesario destacarlo. Yo se lo comenté en su momento cuando mandó la idea de hacer esto y el título era Puertas. Dije, esta es la metáfora tal cual de nuestra historia, de nuestro pasado. Acá está. Las puertas son la metáfora de la vida histórica de la República Argentina. Y eso es un poco el documental. Claro. La materia prima del político. No puede construir sin historia, nada se puede construir sin historia. Nada. Nada, ni Nada. siquiera un patrimonio, nada se puede construir Nada. sin historia. Porque no sabes dónde estás parado. Pero claro, lo que pasa es que la negación de la patria, la negación del país, no es la negación del interior, es la negación de toda la nación. Les permite construir política sobre el aire, que no tienen ningún arraigo, ninguna presencia pasada, ni tampoco ninguna proyección hacia adelante. Estos son los políticos de hoy día. Resuelven el problema cotidiano, punto. Pero no resuelven el futuro, no resuelven el pasado. Así, el resultado es que pasamos de tener 15% de gente en la pobreza y tenemos el 44% de gente en la pobreza, porque nadie los mira. Nadie mira a esa gente, nadie mira el proceso que condujo a esa situación. Pero bueno, esta es la realidad. Esto creo que no tiene que ver mucho con el documental.